Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, ¿qué es el sincretismo religioso? Es la unión de dos o más rasgos culturales de origen diferente. En América y en África, donde han existido procesos de dominio occidental sobre las religiones locales, hay ejemplos de ese sincretismo religioso, como el vudú, el haitiano, la macumba, el candomblé brasileño y el quingustín africano. La iglesia de Santo Tomás de Chichicastenango, en Guatemala, es una de las pocas iglesias católicas del mundo en cuyo interior y exterior está permitido los ritos de otra religión, la maya. A mediados de 1800, el padre Jiménez encontró aquí el manuscrito de Popol Vuh o la Biblia maya y lo leyó dentro de la iglesia. Desde entonces, los indígenas practican el sincretismo entre el culto católico y el maya, realizado por varios oficiantes que utilizan velas de colores, inciensos, humo, aguardiente y pétalos de flores. Un sincretismo en antropología cultural y religión es un intento de conciliar doctrinas distintas. Comúnmente se entiende que esta unión no guarda una coherencia sustancial. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión, para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. La palabra sincretismo viene del griego guipantocus, sincretismos, drae, compuesto por el prefijo ou sin, que vamos y vemos presente en síntesis, simbiosis o idiosincrasia, unidos a un vocablo que puede derivar del gentilicio cretense. Para los que nos apoyamos en las referencias históricas que comenta Plutarco en el capítulo del amor fraternal en sus moralidades, y que nos dice que los cretenses dejaban a un lado sus diferencias internas en periodos de guerra, del término kep, o que significa cuerno, y en términos bélicos hace referencia a las alas o flancos del ejército. En cada una de las cuales está agrupado un pueblo o una región que se unían por sus aliados frente a los invasores, o más probablemente del verbo kepauch, que significa mezclar, especialmente vino con agua o fundir, del que deriva cerámica. Ese sincretismo religioso es un proceso generalmente espontáneo, consecuencia de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos. En algunos casos se debe a una intervención oficial, como sucedió con el dios Serapis. Es un proceso en el que se intenta superar una situación de crisis cultural producida por la colisión de dos o más tradiciones religiosas diferentes. Es un intento por conseguir que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en armonía. Su característica principal es que se realice a través de la mezcla de los productos culturales de las tradiciones coincidentes. El proceso de sincretización religiosa debe desarrollarse a la manera de una simbiosis en la que los dos cultos se mantengan. Pero esta simbiosis no se debe entender como la consecución de la cohabitación de las tradiciones implicadas. La simbiosis puede dar lugar al nacimiento de una nueva identidad cultural única, inclusive manteniendo dos cultos distintos. Para entender su profundidad debemos distinguir previamente entre la experiencia religiosa y la experiencia cultural. La ornamentación de la tradición debe reconocerse como ornamentación. Debe entenderse que la esencia
no se encuentra en la forma de un rito, sino en su significado, sin confundir la significación con el significado del culto. Un ejemplo para dilucidar la cuestión de baína, considerado como un traje regional brasileño, es una prenda de origen africano que ha entrado a formar parte de la cultura brasileña, una prenda compartida más allá del significado que puede tener en las distintas comunidades. El sincretismo es, por lo tanto, un proceso ajeno a la propuesta abstrayente de la comunidad de cultos a través del reconocimiento de una divinidad común. La vía de comunión son los productos culturales de la religión. De esta manera, el sincretismo no es un proceso automático, fruto del diálogo o de una puesta en común. La realización del sincretismo religioso no surge del acuerdo, sino de la cohabitación. El momento en el que dos culturas diferentes se encuentran cara a cara puede provocar un grave conflicto. El sincretismo supone aceptar la situación de la crisis y afrontarla en dos etapas, la acomodación y la asimilación. Durante la acomodación no se produce ningún cambio en ninguna de las culturas. Se produce un ajuste exterior que se puede producir de forma rápida, pero no supone un paso sólido. La acomodación de las culturas se puede entender como una forma de conciencia por parte de los individuos de cada cultura, de la existencia de una cohabitación dentro de un mismo espacio vital de dos tradiciones diferentes. Se puede producir cambios en la fachada de cada tradición en una búsqueda de hacer más fácil la relación, pero todos los individuos guardan los valores de su cultura original. La segunda fase de la asimilación afecta a las culturas en conflicto que se fusionan a través de una interpenetración. Los individuos pertenecientes a las diferentes tradiciones no se cierran sobre sus valores originarios, sino que se abren aceptando y adquiriendo las nuevas costumbres. Es un proceso muy lento e inconsciente. La asimilación se produce con la aparición de una historia común para las dos tradiciones. Los individuos viven el mismo día desde dos tradiciones diferentes, pero forman un nuevo grupo que se forma con la integración de los diferentes individuos a un nuevo ámbito social. El objetivo último del sincretismo es alcanzar la asimilación religiosa, pero para ello siempre es necesario la acomodación. La acomodación permite al individuo vivir dentro de un nuevo mundo plural, como en un ámbito propio. Se podría decir que la asimilación necesita de una convivencia natural con las nuevas culturas. Según el diccionario de las religiones, el sentido antiguo del sincretismo se empleaba para designar la actividad de ciertos teólogos, principalmente protestantes, que se proponían lograr reconciliaciones, acuerdos entre doctrinas diferentes u opuestas, por medio de debates, confrontaciones públicas de las tesis presentadas. El término sincretista fue aplicado a Lutero, el alemán Empraf, en 1723. En el contexto de los nuevos movimientos religiosos, hablar de sincretismo es hablar sin duda de la nueva era. En esta doctrina existen movimientos de múltiples religiones y doctrinas basadas en la creencia de que todas las religiones son básicamente una, con distintas ropas. Esto es popularidad y hacen que el Nujaj sea el máximo exponente del sincretismo. Recientemente han aparecido una organización sincrética bajo la iniciativa de un coreano, Sun Myung Moon, que es el monismo, que pretende trascender las grandes religiones universales, unir el mesianismo coreano, las filosofías de Extremo Oriente y el cristianismo. A pesar de su dinamismo económico y de su intensa propaganda, parece muy probable el fracaso de este movimiento, dotado por otra parte de las evidencias e intencionalidades políticas. El sincretismo religioso es el arte hispanoamericano, se manifiesta en la imaginaria religiosa y en el resultado de la libre interpretación de artesanos indígenas, mestizos y de los símbolos cristianos. Así, en la iglesia de Hispanoamérica se encuentran elementos sincréticos como crucifijos de caña de maíz, angelitos negros, vírgenes mestizas y mulatas, diablos de complexión blanca y representaciones de personajes míticos de la cultura indígena. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos
el próximo viernes.